En la sesión de hoy escucharemos al profesor doctor Eduardo Ábalos, quien disertará sobre el tema responsabilidad del Estado por vacunación COVID y reforma migratoria, nuevos escenarios de discusión judicial. Como es habitual en estos encuentros, escucharemos al disertante y luego tenemos el espacio para intercambiar opiniones o realizar consultas si así lo desean. Bueno, doctor Eduardo Ábalos, lo escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos. Les mando un fuerte saludo. Hay muchos de ustedes que hace tiempo que no los veo, así que me encanta verlos por acá. Vamos a comenzar a dialogar sobre estos temas que ustedes me dirán qué tiene que ver la vacunación COVID con la reforma migratoria, y en realidad no tiene nada que ver. Son dos temas distintos que cuando Liliana me propuso, bueno, para estar esta tarde acá, se me ocurre hablar de dos cuestiones que me vienen haciendo un poco ruido en la cabeza porque son novedosas y porque están generando bastantes conflictos jurisdiccionales, ¿no? Entonces, como me parecía que un solo tema iba a ser poco, bueno, decidí juntar los dos, pero al final se me ha hecho muchísimo, así que vamos a tratar de abreviar un poco. Siempre yo digo que lo bueno que tiene esta materia, el derecho público en general, el derecho administrativo, el constitucional, el tributario, es que uno no termina de estudiar y de aprender. O sea, permanentemente hay nuevas regulaciones, nuevas cosas que despiertan el interés, y lo que uno se enfoca un año, capaz que al año siguiente ya perdió vigencia, ¿no? Así que esto me ha pasado justamente con estos dos temas, unos temas de responsabilidad por la vacunación por el COVID y con la reforma migratoria que tuvo lugar en el mes de mayo a través de un DNU. Vamos a abordar primero lo vinculado con la vacunación COVID. Todos sabemos, bueno, y sufrimos durante la pandemia la necesidad de lograr que Argentina tuviera una vacuna, que pudiéramos lograr en algún punto la inmunidad. Más allá de los temores que teníamos en ese momento, de la desconfianza, creo que nos pasamos todo el año 2020 sin vacunarnos. Recién comenzó la vacunación en el año 2021, para lo cual el gobierno nacional tuvo que centralizar la adquisición y distribución en todo el territorio nacional de las vacunas, ¿no es cierto? Tuvo que proveer al mercado interno mediante acuerdos con laboratorios, y esto se vio un poco a veces, se hizo un poco más lento por la asimetría que existía entre la escala de demanda de vacunas a nivel mundial y la capacidad de producción de los distintos fabricantes. ¿Mm? Vale decir que fue un proceso que nos generó mucha incertidumbre. Yo recuerdo que esperábamos, por lo menos en mi caso, con mucha ansiedad poder vacunarnos. Hasta me sacó una foto el día que fue a vacunarme la primera vez, que creo que me puse la Sputnik. No sé si era agua, pero en realidad estábamos todos muy, muy felices, ¿sí? Bueno, este proceso tuvo que ser acompañado por un marco jurídico que fue la ley 27.573, que se editó recién en noviembre del 2020, que fue una ley, digamos, que autorizó en Argentina a los organismos competentes a aprobar estas vacunas que estaban todavía siendo experimentales, ¿no? Y además autorizó al Estado Nacional, para hacer los contratos de compra e importación de las vacunas, a establecer cláusulas que liberaban de responsabilidad a los laboratorios, justamente porque se trataba de vacunas en un proceso digamos, de investigación que no estaba todavía cerrada las fases ordinarias de cualquier producto de este tipo, ¿sí? Entonces, no conocemos, los acuerdos no se filtraron, pero la ley autorizó al Estado Nacional a fijar indemnidad patrimonial frente a los reclamos que pudiera existir. Es decir, el Estado asume para sí las consecuencias disvaliosas de estos productos, porque si no los laboratorios no nos iban a mandar vacunas, ¿sí? Esto pasó, digamos, en muchas partes del mundo, no fue solamente en Argentina.
Tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, que las vacunas son productos elaborados, ¿no es cierto? Que en este caso se trata de la inoculación de virus, ya sea atenuados, muertos o artificiales, hechos por ingeniería genética, que suministran a las personas para provocar en ellas una respuesta inmunológica frente a una patología, ¿sí? Es decir, en primer lugar tenemos toda la construcción jurisdiccional y doctrinaria y legal sobre los productos elaborados, la responsabilidad civil, digamos, por productos elaborados, que es un tema, digamos, que hace muchísimos años que desde el derecho civil se han dado muchas respuestas. Además, la persona vacunada también encuadra en otra legislación, que es la Ley Nacional 26.529, que es la Ley de Pacientes. O sea, tenemos derecho como pacientes vacunados a recibir asistencia, información sanitaria, el mantenimiento de la confidencialidad de las prácticas y digamos, la vacunación, en este caso, se lleve a cabo sobre las bases del consentimiento informado, ¿no? Y todos los derechos que esta ley otorga a los pacientes en la República Argentina. Pero además, desde una tercera perspectiva, también los vacunados somos consumidores. O sea, se aplica la ley de defensa del consumidor. ¿Mm? A lo que se suman las bases de la responsabilidad civil contenidas en el Código Civil y Comercial de la Nación, los artículos 1717 a 1748, ¿sí? Que aunque cuando hablamos del Estado todos sabemos que la ley de responsabilidad del Estado dice que no se aplican las disposiciones del Código Civil, es ineludible cuando abordamos la responsabilidad del Estado, en un primer momento, incorporar todo lo que el Código Civil habla sobre derecho de daños. O sea, no podemos inventar otra cosa porque no existe. ¿Mm? Entonces, para que nazca la responsabilidad de responder, debemos hablar de la antijuricidad, del daño, la relación de causalidad y el factor de atribución, que son las clásicas reglas, digamos, de la responsabilidad civil. ¿Mm? Como vemos, se entrecruzan una serie de relaciones jurídicas que emergen de distintas partes, ¿sí? Productos elaborados, consumidores, pacientes y las directivas generales del Código Civil y Comercial, a lo que se suma la Ley de Responsabilidad del Estado Nacional, ¿sí? Que establece, digamos, una regulación propia fuera del Código Civil y Comercial, como ya todos sabemos. Los consumidores, en este caso, somos sujetos vulnerables, ¿no? En la medida en que no hemos tenido posibilidad de evaluar la calidad científica y técnica de los productos elaborados. En este caso es evidente en el caso de las vacunas. ¿Mm? No es algo que podamos probar y ver si lo tomamos, no, es algo que viene ya dado sobre la base de una sospecha de que en definitiva nos iba a curar el COVID o nos iba a evitar el contagio, mejor dicho, ¿no? En realidad, también hay que tener en cuenta que todo este desarrollo y situarse en el momento planteó una situación excepcional, una carrera contra reloj para el cumplimiento de las etapas de desarrollo de las vacunas. O sea, se dio, digamos, sobre parámetros que no fueron normales. ¿Mm? Por eso es que surgió las cláusulas de indemnidad en favor de los laboratorios y bajo estas perspectivas creo que hay que abordar los conflictos que pueden suscitarse, ¿no? Cuando evaluamos, digamos, la responsabilidad por un producto elaborado, tenemos que el primer responsable es el fabricante, después puede ser el intermediario, o sea, aquel encargado de transportar el producto, que en el caso de las vacunas es algo sumamente importante por mantener la cadena frío. ¿Mm? También hay que tener en cuenta que todos estos casos, el fabricante y eventualmente el intermediario responden frente al consumidor como un paciente damnificado en razón de lo establecido por el artículo 40 de la 24240 de la Ley de Defensa del Consumidor. ¿Sí? Además, reitero la posición de vulnerabilidad y de asimetría que tiene el consumidor, ¿no es cierto? Que, en definitiva, tiene a su cargo, no obstante ser una responsabilidad objetiva por parte del fabricante y o el intermediario o distribuidor, de probar el daño,
de probar el vicio de la cosa y la relación de causalidad. Y para liberarse de responsabilidad, el fabricante o el transportista, digamos, o acondicionador de los productos, debe acreditar el caso fortuito, el hecho del damnificado o de un tercero que no pueda responder. ¿No es cierto? Esto es ni más ni menos disposiciones del Código Civil y Comercial sobre la responsabilidad objetiva. ¿Sí? Sin embargo, aparece otro factor que se tuvo en cuenta en su momento, que es lo que se llamó el riesgo de desarrollo. Es decir, se planteó si correspondía, consideran entre las eximentes de responsabilidad el defecto que tuviese un producto, ¿sí? Pero que al tiempo de su introducción no había técnicas o ciencias disponibles para detectar ese vicio o ese defecto, ¿sí? Sino que esa peligrosidad podía ser detectada con el avance de la investigación científica. En realidad se ha descartado este factor de atenuación de responsabilidad porque es incompatible con el carácter objetivo que tiene la responsabilidad del productor. ¿Sí? O sea, el defecto está o no está, más allá de que se lo pueda descubrir en un momento o en otro. ¿Sí? Entonces, sobre esto, digamos que son los lineamientos que surgen de la responsabilidad civil, aparece, como les digo, otra perspectiva que ya no es la responsabilidad del fabricante ni del productor, porque conforme la legislación, ellos quedan fuera. Es el Estado el que va a asumir los costos de indemnizar alguna cuestión vinculada con un defecto de la vacuna que cause un daño en la salud. Por supuesto que la responsabilidad no se puede extender a aquellos casos en que uno se vacunó y no alcanzó inmunidad. O sea, yo me pude haber vacunado y lo mismo haberme contagiado y haberme muerto. Digamos, es decir, que uno haya contraído igualmente la enfermedad no es un supuesto de responsabilidad. ¿Mm? Sí es un supuesto de responsabilidad los daños intrínsecos que puede tener la vacuna, que por no haber completado la fase de investigación pudo haber provocado daños en la salud. Tanto es así que en algunos gobiernos en Europa, la AstraZeneca se suspendió la comercialización por denuncias de haber provocado muchos casos de trombosis. Y que incluso también en Argentina hay muchísimos reclamos de este tipo contra ese laboratorio. ¿Sí? También, bueno, está la posibilidad de hacer responsable a los fabricantes o transportistas por las condiciones en que los productos fueron llegados a las bocas de expendio o traídos al país, es decir, cuando se violaron las reglas de bioseguridad en el proceso de producción o por fallas inexcusables, digamos, en la cadena de transporte y custodia, ¿sí? En principio, estaría también esto fuera de la cobertura del régimen especial que tenemos en Argentina cuando el Estado se hace cargo. ¿Mm? Y otra pata de la responsabilidad es en cabeza de, digamos, los institutos asistenciales o de los propios profesionales de la salud por haber incurrido en una mala praxis al haber suministrado la vacuna a alguna persona que tenía, por ejemplo, inmunodepresión. ¿Mm? O que necesitaba anticoagulantes o algunas alergias, ¿no es cierto? Que no obstante estos recaudos que habría que tener, el médico o la institución hospitalaria se lo suministró igual. Ahí ya no es responsabilidad de quien hizo la vacuna, sino de quien con un criterio, digamos, errado la suministró. Siempre, ¿no es cierto?, sobre las bases, y repito, de una situación, nos pongamos hace 5 años, donde todo era incierto, en realidad. O sea, hoy con el diario del lunes capaz es más fácil zanjar las cuestiones, pero hay que ponerse, digamos, en la situación de emergencia, de desasosiego, de incertidumbre que existía por entonces, ¿sí? Bien, el Estado Nacional, como les digo, asumió un rol activo en la necesidad de que la población en Argentina pudiera vacunarse. ¿Mm? Por esa razón, el 6 de noviembre del 2020 se dicta la ley 27573, que establece justamente como de interés público la investigación, desarrollo, fabricación y adquisición de vacunas destinadas a generar inmunidad COVID. ¿Mm?
en el marco todo esto de la emergencia sanitaria que había sido declarada por la ley 27.541 y por el decreto 260 del 2020, con motivo justamente de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud. ¿Sí? Tenemos que específicamente el artículo 4 de la ley es el que establece, digamos, puntualmente, ¿no es cierto?, la indemnidad patrimonial respecto de indemnizaciones y reclamos pecuniarios relacionados, digamos, con motivo de la investigación, desarrollo, fabricación, provisión y suministro de las vacunas, ¿m? Con excepción del dolo, conductas dolosas. O sea, todos estos tramos, fíjense, de investigación, desarrollo, fabricación, provisión y suministro de las vacunas quedan, digamos, amparados con la cláusula de indemnidad que el Estado Nacional les reconoció. Ahora bien, debo señalar que la ley que estamos comentando, la 27.573, fue modificada por un DNU en el año 2021. En el año 2021 se dictó el DNU que específicamente establece, ¿sí?, estas modificaciones de la ley y que permitieron redondear el cuadro de indemnidad para los laboratorios y fijar justamente cuál iba a ser la indemnización para los argentinos que se hubiesen vacunado y hubiesen tenido un daño en la salud. Es decir, nosotros tenemos que el decreto 431 del 2021 se dictó recién en julio del 2021. O sea, más de 6 meses de dictar la ley. Más de 6 meses de dictar la ley. Fíjense los tiempos que fue insumiendo todo esto y que, en definitiva, hasta ese momento no nos podíamos haber vacunado. Fue recién con el DNU que modificó la ley que comenzó el proceso de vacunación, si no me equivoco, o por lo menos por ese entonces. Además de establecer la indemnidad para los de laboratorios, el artículo 8 bis de la ley, según el texto modificado por el DNU, crea el Fondo de Reparación COVID, que es justamente lo que hoy nos interesa. El Fondo de Reparación COVID, que tiene por objeto el pago de las indemnizaciones a las personas humanas que hayan padecido un daño en la salud física como consecuencia directa de la aplicación de la vacuna, destinada a generar inmunidad. O sea, acá se indemniza un daño directo, no una concausa. Vale decir, si uno tenía una causa preponderante que fue agravada por la vacuna, en principio estaría fuera. Tiene que ser un daño, ¿no es cierto?, como consecuencia directa, no una consecuencia indirecta. Esto es interesante, ¿sí? Y para acceder al resarcimiento, hay que acreditar por parte del damnificado la existencia del daño, su nexo causal con la vacuna, mediante, digamos, evidencia médica, sin que sea necesario atribuir ningún otro factor de responsabilidad a cualquier otro de los potenciales agentes del daño. O sea, tiene que haber una responsabilidad exclusiva por la vacuna, ¿sí? Y el titular debe acreditar, bueno, el daño en la salud, obviamente, y luego la relación de causalidad. La indemnización es una indemnización tarifada, está en el artículo 8.4, y consiste, en caso de muerte, en 240 veces el haber mínimo jubilatorio. El haber mínimo jubilatorio está en 320.277 pesos. O sea, 320.300 pesos aproximadamente, que multiplicado por 240 serían 76.866.480. Eso sería en el caso de que haya habido muerte, que es el máximo de la indemnización. Y cuando se trata a incapacidades que no han generado la muerte, obviamente, se debe evaluar en forma proporcional la suma de acuerdo al grado de incapacidad que se otorgue. Y son las comisiones médicas, ¿no es cierto?, las comisiones médicas que intervienen por la ley de riesgo de trabajo, que intervienen también para fijar los retiros por invalidez, la comisión médica jurisdiccional, y recuerden que está la comisión médica central, las encargadas de evaluar el grado de incapacidad. En caso de muerte, la ley establece quiénes son los beneficiarios, que básicamente son los beneficiarios, digamos, de la ley previsional, digamos, con alguna modificación, pero básicamente serían los mismos. Ahora bien,
Acá hay un actor fundamental en este proceso que es la Comisión Nacional de Seguridad de Vacunas, que es un ente descentralizado que actúa en la órbita del Ministerio de Salud y que es el que establece los criterios para determinar la relación de causalidad. O sea, las comisiones médicas tienen que pedirle un dictamen en cada caso, un dictamen que es vinculante a la Comisión Nacional de Seguridad de Vacunas. ¿Quién tiene que establecer la relación de causalidad entre la aplicación de la vacuna, en el caso concreto, y el daño? ¿Mm? Y luego la comisión médica, ¿no es cierto? Es la que va, si la Comisión Nacional establece, digamos, como órgano de consulta y con opinión vinculante que hay relación de causalidad, la comisión médica lo que va a hacer es fijar el grado de incapacidad, exclusivamente, fijar el grado de incapacidad. Para lo cual el baremo de la incapacidad, digamos, tiene que ser objetivo sin añadir a esos factores correctivos que se usan para los retiros por invalidez, como puede ser la edad, digamos, la instrucción del interesado, ¿no es cierto? Algunos parámetros subjetivos que se usan para los retiros por invalidez acá se los deja de lado. Son solamente parámetros objetivos que se hacen en base a la reglamentación vigente y que se utiliza para fijar las incapacidades en la ley de riesgo. ¿Sí? El reclamo de la indemnización prescribe a los 3 años desde que el daño se conoció o pudo haberse conocido. O sea, no son 3 años de que te vacunaste, sino 3 años de que vos ya tenés en algún punto diagnosticada tu daño a la salud y que presumís que se debe a la vacuna. Y bien, acá viene la parte procesal. Lo que dictaminan las comisiones médicas, será revisable judicialmente por el en teléfono. cámaras federales. Hola José, ¿cómo estás? Hola, perdón. No hay ningún problema. ¿Vos estás vacunado por el COVID? Sí, afortunadamente. Bueno, escucha entonces. La cuestión es que lo que dictamina la comisión médica puede ser revisado judicialmente por las cámaras federales del interior o por la Cámara de lo Contencioso Administrativo Federal de acuerdo al domicilio del paciente, por decirlo así, ¿no? Y se interpone un recurso judicial que tiene un plazo, según una reglamentación posterior que ahora voy a referirme, en 15 días, ¿sí? Tenemos que, antes de entrar a esa reglamentación, si el fondo de reparación COVID no es suficiente para las indemnizaciones, se hace cargo el Estado Nacional en forma directa, ¿sí? Ese fondo se compone de un porcentaje del valor de importación de cada vacuna. O sea, es, digamos, como un porcentaje del valor, digamos, de comercialización de la vacuna cuando ingresa al mercado interno. Se va haciendo este fondo en base a eso, ¿sí? Es importante, dicho esto, que es en definitiva lo que establece la ley con su decreto del DNU del año 2021 que lo modificó. Fíjense, recién en julio de 2022, o sea, un año después del DNU y un año y casi 2 años, más de un año y medio de la ley de vacunas, se dicta una reglamentación, una resolución conjunta entre el Ministerio de Salud y la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, la resolución conjunta 7 de 2022, que establece algunos aspectos, digamos, complementarios para poder llevar adelante el reclamo. Es decir, si bien con la ley uno ya podría haberlo interpuesto, no hace falta la reglamentación para ejercer un derecho, acá se esclarecen muchas cosas. En primer lugar, se establece, ¿no es cierto?, que es damnificada aquella persona, digamos, que habiendo recibido alguna de las vacunas destinadas a generar inmunidad por el COVID, presenta un evento adverso para la salud física como consecuencia directa de la vacuna. Este evento adverso sobre la salud física técnicamente se llama ESAVI, evento supuestamente atribuible a la vacunación e inmunización. El ESAVI, o sea, cuando hablamos del evento, hablamos del ESAVI. Este ESAVI
para poder abrirse la jurisdicción administrativa, tiene que haber estado notificado por las autoridades médicas al Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino, al SISA. O sea, este hecho que se llama ESAVI, que es un evento supuestamente atribuible a las vacunas, se tiene que notificar al Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino. ¿Por parte de quién? Por parte del personal de salud que asistiera al presunto damnificado. ¿Mm? Es decir que uno no puede iniciar el reclamo sin antes haber hecho conocer a través de la institución médica esta reacción adversa a la vacuna. Evidentemente, si alguien inicia el reclamo sin esto, va a tener que volver para atrás, pedir que la institución médica lo reporte para recién una vez que está reportado, poder seguir adelante. ¿Sí? Con respecto a este recurso judicial, digamos que aparece una vez que la Comisión Médica, con el dictamen de la Comisión Nacional de Seguridad de las Vacunas, va a establecer si hay relación de causalidad o no. Si hay relación de causalidad, bueno, el expediente va a pasar a liquidación una vez que la Comisión Médica fijó la incapacidad, ¿sí? Pero uno puede, no estar de acuerdo con el grado de incapacidad. O sea, por más que te hayan dicho que hay relación de causalidad, pero vos podés disentir con el grado de incapacidad. Ese sería un motivo para ir a la justicia. Y el otro motivo para ir a la justicia es cuando directamente la Comisión Nacional de Seguridad de Vacunas te dice que no hay relación de causalidad. Entonces también podés ir a la justicia a través de este recurso judicial para que la justicia, no sé cómo va a hacer, para establecer, digamos, la relación de causalidad. ¿Mm? Es decir, dos serían los motivos para lograr la apertura de la instancia jurisdiccional. ¿Sí? Acá hay un temita que con motivo de la ley de bases me hace un poco ruido. La ley de bases es posterior a todo esto, es de julio del 2024, y en el artículo 25 bis establece que el plazo, digamos, para interponer recursos judiciales, estos recursos que se interponen de sede administrativa a una Cámara Federal en forma directa, son 30 días, independientemente de los distintos plazos que contengan las distintas leyes. O sea, en realidad, estos 15 días que habla la ley y la resolución conjunta no son 15, son 30, porque la ley de bases los amplió. Los amplió la ley de bases, ¿sí? Y además, tenemos que tener en cuenta que el mismo artículo 25 bis de la Ley de Procedimientos Administrativos, según el texto ordenado por la Ley de Bases, establece que en el recurso judicial deberá acompañarse la prueba documental y ofrecer todas las demás pruebas que se intente valer el interesado, cuya pertinencia y admisibilidad será evaluada por el tribunal de conformidad con las pautas previstas en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. O sea, ¿por qué les digo esto? La ley ni la resolución conjunta establece la tramitación del recurso. Solamente hablan de un recurso judicial entre las cámaras federales del interior de la Cámara Contencioso Administrativa. Solamente se refieren a eso, ¿sí? Y hay una tendencia, ya les voy a citar un precedente jurisdiccional, de pensar que estos recursos judiciales es una mera instancia revisora ante el Poder Judicial. O sea, como que la Cámara Federal tiene que controlar la legalidad del procedimiento, la razonabilidad del acto y nada más. Y algunos tribunales entienden que no se abre la prueba, ¿no? Que no se puede abrir la prueba. Sin embargo, el primer argumento que yo encuentro en contra está justamente en la misma ley de procedimiento administrativo, que hay un artículo referido exclusivamente a los recursos judiciales, que es el que acabo de leer, ¿no? Que dice justamente deberá acompañarse la prueba documental y ofrecerse todas las demás probanzas que se intente valer. Entonces la pregunta es, ¿yo puedo, en un recurso judicial que me interponen por este motivo, disponer una pericia médica que vaya a controlar lo que la Comisión Nacional de Seguridad de Vacunas o lo que la Comisión Médica dictaminó? O sea, para que haya un control judicial suficiente en los términos de Fernández Arias,
yo tengo que admitir la amplitud de debate y prueba en estos juicios. ¿Mm? Si no, no harían cosa juzgada. ¿Mm? Y por más que se trate de un recurso judicial, que es un procedimiento de instancia única ante la Cámara. Por eso yo soy partidario de la plena producción de pruebas, porque si no, no podríamos hablar de un control judicial suficiente sobre la administración. Caeríamos en lo que la Corte censuró de Fernández Arias. ¿Mm? Y esto me lleva a una otra reflexión, digamos. ¿En qué medida las cámaras federales, como tribunales del interior o incluso la misma Cámara Contencioso Administrativa Federal, cuenta con médicos forenses que estén a la altura de contradecir lo que dice la Comisión Nacional de Seguridad de las Vacunas? O sea, ¿hasta qué punto, digamos, ya no te digo un perito oficial de una lista de peritos, una junta médica forense puede restarle evidencia científica a lo que dice el organismo especializado? O sea, en algún punto me parece que todo esto es circular, o sea, vamos a volver eventualmente al criterio de lo que dijo la Comisión Nacional de Seguridad de Vacunas, y no sé si la justicia tiene hoy suficientes elementos para poder hacer una investigación independiente. ¿Mm? Justamente, el único caso que he encontrado que ya tiene sentencia de esto es uno de la Cámara Federal de Resistencia, se llama Huespe, del 14 de noviembre del 2023, el expediente es el 6671 del 2023, 6671 del 2023, bueno, que la sentencia hace todo un resumen de lo que hemos hablado, todo el marco normativo, pero la primera premisa en la que asienta su análisis es la falta de producción de prueba en estos trámites jurisdiccionales. O sea, dice, como todos saben, incluso cita jurisprudencia que no es nueva, los recursos judiciales son una vía excepcional de control de la administración, donde la apertura a prueba hizo producciones de carácter excepcional. O sea, sobre esa premisa se asienta el razonamiento que termina en definitiva rechazando el reclamo a una paciente que supuestamente la vacuna le iba a generar una diabetes bastante importante, una persona que dice nunca tuve diabetes y después que me vacuné me empezó la diabetes, pero el tribunal, para rechazar este reclamo resarcitorio, se basa exclusivamente en el dictamen de la Comisión Nacional de Seguridad de Vacunas. O sea, en lo mismo que se actuó en sede administrativa sin hacer ninguna prueba independiente. ¿Mm? Entonces, me da la sensación como que, a ver, ¿qué tendría que hacer el Poder Judicial para poder dar una respuesta acabada y no basarse en las mismas pruebas que se basó la administración para resolver? ¿Mm? De hecho, a partir de este año, fines del año pasado, han empezado a recibirse en la Cámara Federal de Córdoba, por lo menos, lo que conozco, muchísimos reclamos de este tipo. Innumerables reclamos de este tipo, donde incluso piden medidas cautelares, piden secuestros de innumerables lotes de vacunas, piden pericias. Todavía los que están aquí en Córdoba están en la etapa recién de traslado de demanda y informes de la administración por la ley de medidas cautelares. ¿Mm? Por lo menos en mi sala todavía no hemos decretado ninguna prueba, pero bueno, obviamente, y esto no es un adelanto de opinión, pero entiendo que conforme dice el artículo 25 bis de la ley de procedimiento administrativo, tiene que haber amplitud de debate y prueba. ¿Mm? En definitiva, me pareció que este primer tema era interesante porque a su vez coexisten acciones de daños y perjuicios. O sea, por lo menos están reivindicadas en el Juzgado Federal de Río Cuarto varias acciones contra AstraZeneca, que ya no viene por esta vía, sino como una acción de daños y perjuicios, donde obviamente la indemnización que se reclame no va a ser la tarifada, no van a ser los 240 salarios mínimos, 240 haberes jubilatorios mínimos, que, como dije, son 76 millones de pesos en caso de muerte, sino que uno puede, digamos, invocar distintos rubros enmarcados en la responsabilidad civil del Estado, ¿no? De manera tal que tampoco este fondo de reparación COVID viene a zanjar todas las discusiones que puede haber. ¿Mm? Es decir, la vía ordinaria por afuera de la indemnización tarifada, teniendo en cuenta además
el derecho constitucional a la reparación integral de que hablamos actualmente en base a los tratados de derechos humanos, o sea, que eso va en contra de las indemnizaciones tarifadas, ¿no? Así que bueno, si quieren preguntar algo sobre esto, y si no voy a pasar al otro tema de migraciones. ¿Alguna inquietud, alguna reflexión antes de ir a lo otro? Porque es un tema diferente. Ahí, si me permite, Eduardo, no sé si Liliana está previsto ahora el comentario que me gustaría hacer con Eduardo ahora o luego. Pero, Eduardo, a ver, nada más, un punto que señalas antes de pasar al próximo, que me parece central, ¿no? Un punto es que esto que señalás vos de la posibilidad de que se abra prueba en el recurso directo, ¿no? Escuché el otro día un conversatorio entre San Martino y Casañe Ezequiel, con la misma postura que estás planteando respecto de que efectivamente hay un amplio debate y prueba en el marco de la ley, esa es la tendencia, lo cual importaría un quiebre, ¿no? Simplemente una reflexión, no sé si lo ves igual, pero me parece que en la mayor parte de los recursos directos, sean en temas complejos, ¿no? Porque son justamente, fíjate, en temas médicos, pueden ser temas tarifarios, temas económicos complejos, hemos tenido tradicionalmente en la jurisprudencia una cierta deferencia, donde la justicia, aplicando el criterio, ¿no es cierto?, que si no es manifiestamente irrazonable y no se abre prueba, no aprueba la cuestión. Pero en estos casos, en los muy complejos, como puede ser un tema sanitario, un tema de una vacuna, un tema económico, una pericia importante y demás, ¿cómo hacer, ante quién, qué tipo de prueba uno busca, ¿no? Para que pueda, y esa es la complejidad judicial, ¿no? Porque un perito en definitiva es un profesional desvinculado a una lista, ¿no? Pero es una ficción que crea que un perito pueda tener y contrarrestar por ahí todo un tema, ¿no? Entonces, es primero eso, consultar si no ves que lo mismo se puede predicar de cualquier cuestión, sea sanitaria o no sanitaria, ¿no? Que corresponda a un recurso directo a la apertura de prueba, punto uno. Y segundo, a quién o cómo generar las pruebas en estos casos, ¿no? ¿Qué organismos o de qué manera buscar peritos técnicos o avales técnicos que den una opinión técnica imparcial al tribunal? Sí, gracias, Leonardo, por tu aporte. La verdad, yo siempre he sido partidario del amplio debate y prueba. Incluso esto se ve más fácil en la mayor cantidad de recursos judiciales que tienen las cámaras federales, que son por temas universitarios. Claro. O por temas disciplinarios, a veces también del marco de la ley de empleo público. ¿No? Claro. Es decir, ahí más clara, porque a lo sumo a veces hay una pericia contable, o hay testigos, o hay informes. Pero mandarse con una pericia científica en estos temas, o con cuestiones técnicas, ¿no? Porque Claro. también hemos tenido recursos judiciales por defensa de la competencia, Claro. donde hay cuestiones económicas inabordables. ¿No? Así que sí, creo que lo que vos planteás es difícil, pero bueno, creo que la justicia tiene que dar una respuesta, no puede dar la misma respuesta que dio la administración, tiene que dar una mirada imparcial y distinta. Lo que yo creo que haría, no sé, estoy pensando en voz alta, con esto no quiero adelantar mi opinión, es dar la intervención al cuerpo médico forense de la Corte, que yo creo que a nivel nacional es el organismo con que se cuentan, digamos, los tribunales para poder ser asesorados, ¿no? Que tiene una gran cantidad de profesionales médicos de distintas especialidades. O sea, no creo que esto se suple con un perito de lista. Claro, claro, ¿No? claro. En Córdoba nos pasa algo parecido. En Córdoba está el COPRAMESAP, que es un organismo interno del Poder Judicial integrado por médicos, que el juez puede consultar en caso de diferencias, y vemos que va creciendo la consulta del COPRAMESAP justamente porque un perito de lista no tiene por ahí el aval que puede tener un equipo de profesionales y demás. Pero bueno, es la complejidad del asunto. Bueno, nada más, muchas gracias. Bueno, me lleva en este momento Ay, Laura, ahí te doy la palabra. Lo que pasa con los amparos de salud a nivel nacional, que el año pasado se crearon unos comités de consulta para los tribunales. Claro. Frente a determinadas patologías raras, bueno, a ver qué opinan, si este medicamento tiene o no viabilidad para esta patología, ¿no? Y bueno, en realidad es una ayuda, a una opinión que no es vinculante, obviamente, pero Claro. cada vez más compleja la ciencia y la técnica, y cada vez más compleja la respuesta que uno tiene que dar desde la justicia, ¿no? Claro, claro, claro. Gracias, Eduardo. Laura está levantando la mano. Sí, perdón, brevemente. Creo que escuché que decías que
Solamente era la responsabilidad por daño directo, no cuando hay concausa. Sí. Por lo menos son los términos que sale de la ley. Claro, porque bueno, me parece que contraría todo lo último, lo que estabas analizando en la última parte del problema, o sea, el de la reparación integral, que quedarían afuera un montón de situaciones en las que hay un daño, pero hay otra concausa acreditada de alguna manera según la comisión, ¿no? Me parece como... Sí, esto es daño a la salud exclusivamente, o sea, no te van a tener en cuenta el lucro cesante, ninguna cuestión, digamos, que tenga que ver con tu aspecto, sí. más allá de la integridad de la salud como ser humano, no tu vida de relación y con todas las indemnizaciones que puedes pedir por el perjuicio que te generó la salud, ¿no? Claro, pero por ejemplo una concausa que haya una enfermedad preexistente que no estaba diagnosticada con antelación a la vacunación, ahí me parece como, digamos... Y sí, ahí le van a echar el fardo a la institución médica. Claro. Se me ocurre, eso la ley no lo dice. No, claro, pero me planteo esas situaciones complejas. Responsabilidad por los componentes de la vacuna que, o sea, creo que hasta ahora el caso más, que si uno pudiera amplificar lo que está pasando con AstraZeneca. Claro. Que hay muchos reclamos por trombosis y bueno, aparentemente habría una relación de causalidad directa. No sé. Gracias. Bien, si les parece, brevemente abordamos el otro temita. En el mes de mayo de este año, el Poder Ejecutivo Nacional dictó un DNU, el 366 del 2025, que modifica muchísimos artículos de la Ley de Migraciones que se encuentra vigente en nuestro país. Nosotros sabemos que la Ley de Migración es la 25871, que tiene varios años, creo que es del año 2021, si no me equivoco. No, perdón, es de antes del 2021, creo que tiene bastantes años más, porque es número 25.871. Bueno, la cuestión es que de 2004 es la ley, promulgada de hecho en enero de 2004, la ley de migraciones. 2004. O sea, tiene más de 20 años, la 25871. Este DNU, el 366, establece muchísimas modificaciones. Reconfigura el régimen migratorio, refuerza controles y facultades de la Dirección Nacional de Migraciones, endurece los requisitos de ingreso y de permanencia al país, e incluso exige seguro de salud y limitaciones, digamos, de acceso gratuito a la educación y a la salud pública a los residentes no permanentes. Restringe recursos administrativos y establece un control limitado para el Poder Judicial. También incorpora muchas fuerzas de seguridad para colaborar con la Dirección Nacional de Migraciones, ¿no es cierto? Obligación de declarar el domicilio y una serie más de disposiciones que hacen el derecho migratorio sustancial, más allá de lo procesal. O sea, a mí me interesa enfocar esto en lo procesal, más que en lo sustancial, por eso lo he traído para charlar. O sea, tenemos la ley del año 2004, modificada por un DNU de mayo de este año, ¿sí? Este DNU, desde el punto de vista del derecho migratorio, contiene muchísimas disposiciones que si uno las lee, advierte que son restrictivas para el derecho del migrante. Y esto ya pasó. Esta película ya la vimos, porque en el 2017 el presidente Macri dictó el decreto 70, otro DNU del 2017, que la Cámara de Contencioso Administrativa Federal, en un proceso colectivo iniciado por el Centro de Estudios Legales y Sociales, lo declaró inconstitucional, porque presentaba carácter regresivo en relación a la legislación anterior, o sea, la ley vigente, incompatible con los estándares constitucionales y de derechos humanos vigentes en nuestro ordenamiento jurídico. O sea, ya pasó exactamente lo mismo en el año 2017. Incluso muchas organizaciones en el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas expresaron su profunda preocupación con aquel decreto, instaron al Estado argentino a derogarlo, y la jurisprudencia de la Corte Interamericana en materia migratoria ha sido muy intuitiva.
O sea, ha sido muy cuidadosa de evitar, digamos, que se generen discriminaciones al migrante. Obviamente se lo considera un sujeto vulnerable y se impone un estricto apego a las reglas del debido proceso, ¿no es cierto? Y el respeto de la dignidad humana cuando estamos hablando de este tema. Por ejemplo, hay fallos de la Corte Interamericana en el caso Vélez Lor contra Panamá del año 2010. Y como eso pueden buscar muchísimos más. O sea, todo el contexto jurídico tiene que ver con la protección del migrante como una persona vulnerable, ¿no? Lo cierto es que este decreto de Macri fue derogado por la propia administración, más allá de la acción judicial, ¿no es cierto?, que tenía dictamen de la Procuradora de la Corte para confirmar la demanda. Eso era el dictamen. La Corte nunca se pronunció, pero justamente en el año 2021, en marzo del 2021, el presidente Fernández dictó el decreto 138 del 2021, un DNU, porque habla del paralelismo de las formas, dice, voy a derogar un DNU por otro DNU, derogando el decreto 70 y restituyendo en toda su vigencia, ¿no es cierto?, la ley de migraciones según el texto del año 2004. O sea, creo que se ha vuelto a incurrir en algo similar. O sea, no quiero adelantar opinión, pero me da la sensación que estamos ante un supuesto, por lo menos dentro del ámbito de las formas, ¿no es cierto?, igual. Más aún cuando el Congreso está en plena actividad. Si bien el decreto justifica la urgencia por lo que está pasando en Estados Unidos con la política migratoria, que puede repercutir que muchas personas que no son aceptadas en Estados Unidos quieren ingresar a Argentina ilegalmente, es uno de los argumentos, pero, digamos, no hay mayor evidencia que eso esté pasando. Lo cierto es que, bueno, hoy en día tenemos la ley de migraciones modificada por este DNU. Y hay muchos aspectos que hay que tener en cuenta. Muchas cuestiones novedosas, ¿sí? Porque voy a limitar a lo procesal, no al derecho migratorio de fondo. Contra las decisiones de la Dirección Nacional de Migraciones, que redacten carácter definitivas, vinculadas a admisión o permanencia de extranjeros, cancelación de las residencias, ya sea temporaria, permanente o transitoria, expulsión o multas y cauciones, multas que le pueden aplicar a las aerolíneas por traer extranjeros sin los papeles autorizados, se interpone, digamos, un recurso judicial ante la Cámara Federal. O sea, lo mismo que la solución que vimos con el caso del COVID. Incluso me llama la atención el lenguaje que usa el artículo 74 de la ley, aquellas resoluciones, digamos, definitivos de mero trámite, que lesionen derechos subjetivos o intereses legítimos. O sea, estamos en el 2025, hace más de un año que la Ley de Procedimiento Administrativo Nacional nos cambió el lenguaje, eliminó el derecho subjetivo y el interés legítimo y empieza a hablar de los intereses jurídicamente tutelados, como una categoría superadora. O sea, da la impresión que quien redactó este DNU no se enteró de que estaba en la ley de bases. O reflotaron un proyecto viejo. Bien, eso es la primera, el primer llamado de atención que me genera esto, ¿no? Además establece, ¿no es cierto?, que los actos del Director Nacional de Migraciones, que la Dirección de Migración es un ente descentralizado con personalidad jurídica propia que actúa en el ámbito del Ministerio del Interior. Contra los actos del Director de Migraciones se elimina el recurso de alzada y el recurso de reconsideración. O sea, son optativos. Pero específicamente, este DNU, en el artículo 79 hoy de la ley, establece que no procede el de alzada ni reconsideración contra los actos del director. O sea, está cercenando dos recursos que a nivel nacional son voluntarios. Y lo que es más, que también me llamó la atención, tampoco procede en sede administrativa la reconsideración de actos dictados por autoridad inferior al director. O sea, solamente tengo el recurso jerárquico.
contra un acto de una autoridad inferior al director nacional de migraciones, no procede reconsideración. ¿Mm? Es decir, hay una gran poda de los remedios administrativos que no eran obligatorios, pero estaban. ¿Sí? Bien. Después, esto del recurso judicial ante la Cámara, esto también es nuevo, porque antes existía un recurso judicial, pero ante los jueces de primera instancia. A la Cámara llegaban los temas migratorios en grado de apelación de la sentencia de primera instancia. Ahora directamente van a la Cámara, o sea, hay una única instancia. ¿Mm? Y se establece que por ponerse el recurso judicial dentro de los 15 días. Esto también está en contra de lo que dije recién, el artículo 25 bis de la ley de bases, que habla de 30 días. ¿Mm? Bien. Y para colmo de males, establece el control de oficio de la habilitación de la instancia, que según hemos interpretado y se ha interpretado, digamos, mayoritariamente, con la ley de bases se derogó el control de oficio al haberse reformulado la redacción del artículo 31 de la ley nacional, que establecía que los jueces no podían dar trámite a las demandas sin hacer el control de oficio de la habilitación de instancia. Casi un año y medio después de la ley de bases, o mejor dicho, un año después de la ley de bases, establecen que presentadas las actuaciones ante la Cámara se dará vista al fiscal por 5 días para que se despida sobre la habilitación de la instancia. Se dará traslado también a la Dirección de Migraciones para que también se despida sobre esto, y con esto del traslado la Cámara resolverá. O sea, volvemos a instalar en un caso particular algo que se había superado y que lo habíamos recibido con gran beneplácito. Porque esto no implicaba que no pudiera la administración oponer una defensa de falta de habilitación de instancia. Pero ese doble control se había superado. Porque justamente una de las, digamos, de las bondades de la ley de bases que al menos uno considera era que era un poquito más amigable al litigante o al ciudadano, evitando trabas burocráticas. ¿Mm? Así como amplió los plazos para recurrir, amplió los plazos de caducidad para demandar, estableció distintas cuestiones, innumerables cuestiones favorables al ciudadano, eliminó el control de oficio y la habilitación de instancia. Pero esto es regresivo. ¿Sí? Además, establece algo vinculado a lo que hablamos antes. El artículo 89 dice que el órgano judicial que intervenga, o sea, la Cámara, se limitará a hacer un control de legalidad, debido proceso y razonabilidad del acto motivo de impugnación. O sea, ¿habrá que abrirlos a prueba o no? Está en contra de lo que dice la ley de base, el artículo 25 bis, que estos recursos judiciales admiten prueba. Pero acá da a entender la redacción de este artículo que es un mero control formal que tenemos que hacer. Aunque el control de legalidad es un control amplio, porque es un control de legitimidad, que abarca los aspectos reglados y discrecionales, pero cuando ponen esta frase, denota la intención de limitar el control judicial. ¿Mm? De modo tal que tenemos los mismos interrogantes que nos planteamos antes. ¿Sí? Bueno, además, este DNU modifica la ley de educación superior por el tema del arancelamiento y modifica otra ley, y esto creo que es más grave, y también tiene aristas procesales. Modifica la ley de ciudadanía, la ley 346, una ley de 1800, la ley 346 que le establece el régimen de ciudadanía por naturalización, ¿no es cierto? ¿Mm? Y viene, en cuanto al fondo, a modificar el artículo 2, estableciendo que solamente, digamos, son ciudadanos por naturalización los mayores de 18 años que hayan tenido residencia continua y legal durante 2 años. El tema de legal es nuevo. La ley 346 no habla de residencia legal, habla de residencia en forma continua. ¿Mm? Entonces, los que tienen en principio una residencia ilegal no podrían naturalizarse. Y en segundo lugar, establece 2 años de permanencia sin salidas al exterior.
sin ninguna salida al exterior. O sea, uno puede salir al exterior siendo migrante con el ánimo de seguir residiendo, porque va a pasar Navidad con los parientes a Perú. Y no por eso es un motivo para cercenarle la posibilidad de ser ciudadano argentino el día de mañana. Si no, es un rehén dentro del suelo argentino. Bueno, pero lo más llamativo es que además de esto establece, no importa el tiempo, si realizan una inversión relevante en el país. O sea, y crea una agencia de programas de inversión de ciudadanía, en temas de ciudadanía, que va a evaluar la viabilidad de la inversión y la importancia. O sea, si vos venías a poner plata, te doy la nacionalidad, básicamente. No importa cuánto estuviste. Y esto depende de un dictamen de la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión que crea el propio DNU. Esto es peligroso. Yo me acuerdo en la década de los 90 había un traficante de armas, sirio, que sacó la ciudadanía para él y para toda la familia y había hecho inversiones en la provincia de Mendoza. Porque la ley anterior también establecía, digamos, como una cuestión, digamos, que te iban a dar la nacionalidad, haber establecido en el país una nueva industria o introducido una invención útil. Y esto se entendió en algunos casos que, bueno, si vos venías e invertías, no necesitabas tener 2 años de residencia. Y esto generó muchos problemas con inversores sirios para obtener el pasaporte argentino, por los problemas que tenían con, digamos, con esa nacionalidad para viajar por el mundo. Y acá, en definitiva, se vuelve sobre lo mismo, pero además se derogan un montón de situaciones que estaban en la ley 346. Por ejemplo, podía ser ciudadano argentino, vaya de la residencia a los 2 años, haber servido en el ejército o en la escuadra, haber asistido en una guerra en defensa de la nación, bueno, salvo raro que un extranjero lo haga, haber desempeñado con los radios de empleos de la nación o en las provincias, ser empresario o constructor de ferrocarriles, hallarse formando parte de las colonias establecidas o establecer, habitar o poblar territorios nacionales límites de fronteras, haber contraído matrimonio con mujer argentina, esos son los temas, o ejercer el profesorado de la educación en la industria. A ver, esta ley es de 1861, si no me equivoco, la 346. Fijémonos el contexto. Esto va de la mano de la cláusula constitucional de prosperidad. Pero bueno, me llama la atención que por un DNU se modifique la ley de ciudadanía. Me llama la atención. Pero además hay otro tema que también es interesante preguntarse. ¿Qué pasa con los actos administrativos o con las decisiones sobre ciudadanía? Conforme a la ley 346, que ahora ha sido modificada, el Poder Judicial, los juzgados federales daban las cartas de ciudadanía. Creo que era un acto de jurisdicción voluntaria de los tribunales. O sea, si uno quería sacar la ciudadanía argentina, tenía que ir al juez federal con toda la documentación y se tramitaba la carta de ciudadanía, dictaminaba el fiscal federal, había una serie de pruebas que había que acreditar y el juez daba o no la carta de ciudadanía. Y si a alguien no se la daban, podía apelar ante la Cámara Federal. O sea, en realidad, yo me acuerdo del doctor Altamira, cuando enseñaba función administrativa, decía que esto era una función administrativa del Poder Judicial, que se la dábamos al Poder Judicial nada más por la seriedad, por la, digamos, el respeto que merece la investidura judicial para dar una carta de ciudadanía. Pero ahora, ¿saben quién da las cartas de ciudadanía? La Dirección de Migraciones. Es decir, es la Dirección de Migraciones la que tiene que dar las cartas de ciudadanía. Los extranjeros que acrediten ante la Dirección Nacional de Migraciones, cualquiera sea el último de su residencia, haber realizado una inversión relevante en el país. O sea, es la Dirección Nacional de Migraciones la que dicta las cartas de ciudadanía. Pero tampoco lo dice muy claro. Porque de todas formas se ha derogado todo el trámite judicial anterior. Entonces la pregunta es, el recurso judicial que vimos antes para los temas de residencia de los migrantes o expulsiones, ¿será la vía para cuestionar cuando las migraciones no te dan una carta de ciudadanía?
o frente al silencio podrás iniciar una acción ordinaria, lo que sea. O sea, ha quedado un vacío normativo. Ha quedado un vacío normativo que hace el extranjero que quiere naturalizarse, migraciones no le da a la ciudadanía. ¿Qué acción judicial tiene? Porque los supuestos de recurso judicial que vimos antes no son para esto. ¿Mm? Bueno, y de hecho, el Juzgado Federal de Paraná, el 8 de agosto, hubo un extranjero, Mondragón Herrera, que le inició la Carta de Ciudadanía, el 8 de agosto, al juez federal. O sea, ni se enteró de que había cambiado. Y el juez de oficio declaró inconstitucional el DNU. Y se arrogó competencia para tramitar la Carta de Ciudadanía conforme al régimen anterior. Dijo que simplemente no entró al fondo del contenido del DNU, sino que dijo: el Congreso está en periodo ordinario de sesiones y no hay urgencia. Así que este DNU es inconstitucional. Por lo tanto, me aboco a tramitar la Carta de Ciudadanía que inició este ciudadano extranjero. Estimados colegas, la verdad que uno no sale del asombro de las cosas que aparecen por esta vorágine legislativa que tenemos en estos tiempos, donde en definitiva aparecen modificaciones sobre modificaciones contrariando criterios anteriores, y bueno, algunas decisiones enmarcadas en la urgencia que en principio no aparecen tales. Sobre todo cambiar una ley de fondo sobre un tema migratorio. De modo tal que, bueno, veremos qué reacciones tienen los tribunales. Hasta ahora, lo único que he encontrado es esta sentencia del Juzgado Federal de Paraná de hace un mes, justamente el 8 de agosto de este año. Pero mientras tanto, bueno, la justicia tiene que ir improvisando y tratar de tapar estos agujeros o estas contradicciones, ¿no? De modo tal que, bueno, para concluir, me pareció interesante traer sobre la mesa para información, sobre todo, porque muchas conclusiones no podemos sacar, ya que estos son temas novedosos, estos cambios legislativos que nos obligan en algún punto a estar un poco más vivos, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Mil disculpas por mi incomunicación. No hay ningún problema. Sin culpa, pero bueno. Excelente, Eduardo. Interesantísimos los temas, interesantísimos, Eduardo. Muchas gracias, muy interesante. Bueno, a ustedes. A ustedes. Así la verdad es que, bueno, son temas que hay que ir estudiando, nuevas materias, nuevas cosas, ¿no? No, infinitamente agradecidos del instituto porque hace una información realmente útil y en desarrollo, ¿no? Como exactamente. Dice, en desarrollo. Habrá que seguir a ver qué dicen los jueces, que en definitiva, en alguna medida, el derecho es lo que los jueces dicen que es, ¿no? Totalmente, yo creo que es así. Totalmente. Ajá. Esperemos un poco. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo, y a todos los presentes. A ustedes por escuchar. Tener esta llama de la curiosidad por el derecho administrativo tan estrafalario que estamos viviendo, ¿no? Así es. Así es. Bueno, gracias a ustedes. Gracias. Gracias, Liliana, como siempre, la garante de que esto funcione bien, así que muchísimas gracias a todos los presentes y nos vemos en la próxima sesión. Muy bien, nos estamos viendo entonces. Abrazo grande. Nos vemos. Chao, chao. Suerte. Adiós a todos. Chao, chao. Fantástico.